Las civilizaciones antiguas son el vínculo con nuestro pasado, los antepasados de la sociedad moderna. Las antiguas civilizaciones de la historia empezaron pequeñas, aprendieron, crecieron y se expandieron, y ahora nuestra civilización moderna está construida del trabajo hecho por ellas. No solo la gran variedad de civilizaciones antiguas eran diversas y únicas en su naturaleza, sino que a menudo compartían rasgos similares que muestran cuán similares son los seres humanos. Independientemente de su continente o ubicación geográfica, las civilizaciones antiguas son nuestra clave para entender cómo era la vida entonces, cómo vivían, cómo funcionaban, cómo eran las estructuras sociales y mucho más. Yo soy el documentalista y esto es Civilizaciones Antiguas. Vamos a cubrir algunas de las civilizaciones antiguas más interesantes que jamás hayan existido. Pero te advierto que la elección es difícil, ya que hay tantas civilizaciones y todas únicas como para elegir. Pero espero que con el tiempo logremos tenerlas todas cubiertas. Las civilizaciones de la antigua Grecia nos ofrecieron mucho, con su mitología y su magnífica arquitectura. Los espartanos demostraron cómo un verdadero estado militar puede operar, y todavía tiene un lado profundamente espiritual y filosófico. Las antiguas civilizaciones aztecas, incas y mayas tenían rasgos verdaderamente únicos que tal vez nunca volvamos a ver. Su enfoque espiritual de la vida y la aplicación única de los oficios a sus jóvenes, que fue favorecida por los mayas, por ejemplo, es tan diferente de nuestra existencia actual que es difícil imaginar cómo habría sido. Estas civilizaciones y muchas más han jugado un papel importante en la formación de los mundos actuales, tal y como los conocemos. El origen de la antigua civilización. Se puede decir que las civilizaciones se originaron en la antigüedad con el surgimiento de los periodos neolíticos, que se cree que comenzaron alrededor del año 10.000 a.C. Durante el Neolítico, los seres humanos empezaban a crear tecnología en forma de herramientas de piedra para hacer la vida más fácil. Este proceso de creación de herramientas se ajusta a la idea de que la civilización está definida por la cultura o la tecnología, y aunque las herramientas de piedra son primitivas, en su momento fueron la cima del avance. Más tarde, la Edad de Bronce estallaría, trayendo a las primeras civilizaciones nuevas herramientas con las que mejorar aún más sus vidas. El descubrimiento del metal permitiría la fácil creación de herramientas agrícolas que vieron florecer la producción de cultivos en todo el mundo, desde Asia hasta Europa. La humanidad estaba evolucionando rápidamente y este sería el comienzo y la base de muchas civilizaciones modernas que existen hasta el día de hoy. El
término civilización en sí mismo se define como una etapa de desarrollo, ya sea cultural o técnica, y también puede atribuirse a un sistema de mantenimiento de registros. El término también se define como el refinamiento de los modales, el gusto y el pensamiento, que alude a cómo las civilizaciones son realmente civilizadas. El término civilis, que significa civil, se relaciona con una palabra latina, civis, que alude a un estado o a una ciudad, y la civilización es una adaptación de estas palabras. A lo largo de la historia han existido muchas civilizaciones dando forma a la existencia moderna tal y como la conocemos. Algunas de las civilizaciones antiguas nos han mostrado el camino para seguir adelante, mientras que otras han destacado lo que no se debe hacer. Otras civilizaciones nos han permitido construir sobre sus éxitos, ahorrando tiempo y esfuerzo en la creación de herramientas y tecnologías modernas que utilizamos a diario. De cualquier manera, tenemos una deuda con todas las civilizaciones que nos han precedido. Algunas de ellas, las más importantes de la historia, son por supuesto especulativas, pero estas son algunas de las más importantes en mi opinión. Cabe destacar que hacen falta muchas y no bastaría un solo video para exponerlas todas. Pero veamos. La antigua China es otra civilización digna de mencionar. No solo puso un gran énfasis en los gobiernos electos por encima de la riqueza o la influencia, sino que también estaban muy avanzados para su época en muchas áreas. Los romanos realmente no necesitan mucho de una introducción, y su dominio sobre partes de Europa trajo muchos avances al área. Los romanos habían definido sistemas de clases y eran increíblemente industriosos, sacando a la luz técnicas avanzadas de construcción. El ejército romano estaba muy unido, organizado, y una pequeña unidad romana era más que capaz de resistir a una fuerza mucho mayor y menos organizada. La antigua Grecia es otra civilización que se componía de muchas partes, desde los atenienses poderosos hasta los espartanos con enfoques militares. Los antiguos griegos no tenían miedo de la guerra y la batalla, y no temían a ningún hombre, ya fuera de Persia o de otra parte del mundo. Hablando de los poderosos imperios persas, sería descortés no mencionar al menos esta intrigante civilización. Los persas estaban ubicados en la meseta iraní, y en los tiempos modernos sería aproximadamente el área de Irán. El imperio persa era en realidad una serie de imperios con el pensamiento de mayor alcance de ser el imperio aqueménida, que, por supuesto, estaba involucrado en muchas batallas con la antigua Grecia y Esparta. Los egipcios no solo eran únicos en su estilo y vestimenta, sino que también tenían profundas creencias en sus dioses y en el más allá, construyendo pirámides masivas que eran lo suficientemente grandes como para casi tocar el cielo. La majestuosidad y el tamaño inmenso de sus construcciones aseguraron el lugar del antiguo Egipto como una de las civilizaciones antiguas más interesantes de la historia. La antigua China no solo fue una potencia de la época, sino que también marcó las diversas etapas de su historia como dinastías, comenzando con la temprana dinastía Xia, hacia el año 2070 a.C.
La antigua China supuestamente nació de los legendarios 5 emperadores, las reglas originales de China. Las tribus sudamericanas y mexicanas, los aztecas, los mayas y los incas, todos tenían una visión única de la civilización, pero cada uno de ellos con muchos rasgos únicos que no solo los distinguen de muchas otras civilizaciones de la época, sino que se inscriben en la historia de nuestro mundo moderno. Sus asombrosos templos, pirámides y su enfoque único de la vida y de la muerte. Las antiguas civilizaciones del pasado ofrecen mucha información y hechos que podemos usar en nuestra vida cotidiana. Las antiguas civilizaciones del pasado son nuestros vínculos con esas épocas, esos días y también una pista de cómo vivimos ahora. Desde los espartanos entrados en el ejército hasta los mayas espirituales y los romanos regimentados y progresistas. Las antiguas civilizaciones del pasado fueron y serán verdaderamente espectaculares. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Civilizaciones Antiguas. Saludos especiales para Ghost Frorke, Mauricio Ramos, Joen. Mi esposo es Jesucristo, soy una reina. Reinaldo David Palavicini Salmerón, Martel, Cris YTXD, Asama Wambra, Gerson Mejía, Daniel, Ángel Jaya, José Antonio Pérez Nores, Carlos Carter, Ángel Estrada, Lexi Cholo, Diego Ríos Valdivia, Mauricio Ramos, Eri Álvarez, Juan Camilo Campo Olarte, David Bon, Juan Manuel Quirós Álvarez, Artífice, Lee Ray, El Fénix García, Chris Pioneer, Miguel YT y Jesús Lara. Gracias y hasta la próxima.